Abriendo nuestras Biblias allí en el libro de Marcos, ¿sí? Marcos el capítulo 5. Hoy vamos a continuar con esta serie de milagros, ¿sí? Que venimos viendo cada domingo, distintos milagros que van sucediendo, ¿no? Hoy vamos a ver un milagro que cronológicamente, si uno pone todos los milagros que el Señor Jesús se registran en la Biblia, recuerden que en San Juan, en los últimos capítulos, dice que muchas cosas más que el Señor Jesús no hizo, o sea, que hizo, pero que no están escritos en los libros porque no alcanzarían bibliotecas, y un montón de cosas para poder mostrarnos el poder y la gracia del Señor. Muchas gracias. Y sería difícil de poder justamente ver todas las cosas que hizo el Señor Jesús, pero las que están escritas en la Biblia, las que se incluyeron, justamente dice el escritor que es para que nosotros podamos creer justamente en el nombre de Jesucristo. Uno cuando estudia la Biblia se va a encontrar que, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas y Juan también, los cuatro evangelios tienen una visión distinta de la persona de Jesucristo. Mateo, cuando relata todo el evangelio, siempre lo pone el Señor Jesús como el rey, ¿sí? Como el rey que iba a venir al pueblo de Israel. Por eso cuando leemos Mateo vamos a encontrar que varias veces se hace alusión de Jesucristo como rey, ¿sí? Cuando uno ingresa al libro de Marcos va a encontrar que siempre el escritor no pone la centralidad en que Jesucristo es el rey, sino que Jesucristo es el siervo, ¿sí? Y lo vamos a encontrar entre medio de la gente, haciendo cosas, trabajando, mostrando justamente el poder de Dios para sanar a las personas. Lucas tiene una visión distinta justamente de la persona de Jesucristo, que no es la visión del rey, tampoco la visión del siervo, hace la visión del hombre, ¿sí? Aquel que se cansó, aquel que iba por un lado y vieron que tenía hambre y había llegado a otro lugar y estaba cansado, estaba descansando, hace la parte humana de la persona de Jesucristo. Pero Juan, cuando ve a Jesucristo, ya no lo ve ni como rey, no lo ve como siervo, no lo ve como hombre, lo ve como hijo de Dios. Por eso Juan el Bautista dice en algún momento, este es el Cordero, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque esa es la visión de Juan con respecto a la persona de Jesucristo, aquel que viene a quitar el pecado de este mundo. Y ahora nosotros nos vamos a enfocar en Marcos, ¿sí? Aquel evangelio que justamente nos habla de el siervo, aquel que venía a servir a las personas. Y dice el capítulo 5, ¿sí? Hay un pasaje ahí que se mezclan dos historias, desde el versículo 21 hasta el versículo 43, se mezclan dos historias. La hija de Jairo, que estaba enferma, y por un lado, la mujer que estaba enferma de flujo, que está en el medio, ¿sí? Ahora vamos a ver. No vamos a ver la hija de Jairo, porque la hija de Jairo comienza la historia, en el medio aparece la mujer de flujo, y después termina la historia de la hija de Jairo. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el medio? Porque justamente a veces nos tenemos que dar cuenta que muchas veces a nosotros nos cuesta cuando nos interrumpen, ¿sí? Cuando nos planificamos que vamos a hacer algo ese día y justo cae una visita y vos dijiste, sacaste la pintura, querías pintar una mesa, querías hacer una cosa, cayó alguien ese día y vos dijiste, ¡buah! Vamos a tener que atenderlo, no voy a hacer esto que quería hacer este día. Y muchas veces nos enojamos cuando alguien interrumpe alguna cosa. Seguramente que los que estudian van a decir, bueno, hoy me voy a poner a estudiar porque mañana tengo un examen y justo cayó alguien y chao, se te fue la hora de estudio, no pudiste estudiar porque justamente alguien vino. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús lo fueron a buscar para que sanara a la hija de Jairo. Y sin embargo, en el trayecto a ese lugar, se encuentra con una mujer que lo toca y produce una sanidad en él. Vamos a leer esto, justo este pasaje. Dice capítulo 5 y versículo 25. Pero una mujer, allí en el libro de Marcos, 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo,
y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Y ahí el versículo 35 continúa con la historia de la hija de Jairo. ¿Qué es esta enfermedad de flujo? Sí, yo estuve buscando un poquito, no soy médico, no vamos a dar una posición médica profunda, pero algo sí para poder entender a qué se refiere con esta enfermedad. Porque justamente acá dice que de tantas cosas que se escriben, la más acertada, la que más apuntan a aquellos que estudian la Biblia, que son teólogos y que hacen estudios profundos, historiadores que se juntan, dice que podría ser un fibroma uterino, lo que esta mujer estaba padeciendo en su salud. Es una enfermedad frecuente, lo anoté yo acá, que sufre el 25% de las mujeres, ¿sí? Fibroma uterino. Lo que hace que muchas piensen que sea un tumor cancerígeno, y no es un tumor cancerígeno. Es como nosotros, o como lo suelen decir, es un tumor benigno. ¿Cuáles eran los síntomas que tenía esta mujer? Porque esta mujer dice que venía sufriendo y padeciendo mucho tiempo. Los síntomas, dice, era el sangrado abundante, ¿sí? En el momento que estaban en los periodos, doloroso o no. Eso conlleva a que cuando una persona pierde mucha sangre, ¿cómo esté después? Débil. Lo que te lleva a que si te haces un análisis de sangre, te dé que tenés anemia, ¿sí? Anemia por el exceso de sangre que sale constantemente del cuerpo. Entonces esto significa que no había muchos glóbulos rojos en su sangre. Y después dice que podía sangrar también entre los periodos, fuera del tiempo del periodo. O sea, de los 7 días que tenía en el momento del periodo donde estaba el sangrado, fuera de ese tiempo podía volver a sangrar de nuevo esta mujer. Y dice acá que era un flujo constante. Lo que pasa es que, escriben acá los escritores, que puede haber muchas cosas más. Como se dice, síntomas más que podían derivar de esto. Ahora, yo lo titulé este pasaje de hoy como las soluciones vacías sin Cristo. Y vamos a ver 4 caminos que hizo esta mujer. El primero de los caminos es el camino difícil, versículo 25 al 26, para que nos podamos centrar en la historia justamente de esta mujer. ¿Cuál era el camino difícil? Dice acá el versículo: pero una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Job capítulo 14, vamos a Job, ahora vamos a volver ahí donde estamos en Marco. Job capítulo 14 y el versículo 1. Job capítulo 14 y versículo 1. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Lo vuelvo a leer de nuevo. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El escritor está diciendo que muchos de nosotros vamos a pasar muchos días con muchas situaciones que van a ser para nosotros que no producen ningún provecho para nosotros, creyendo lo que nos está pasando. Esta mujer venía sufriendo 12 años de este flujo constante en su cuerpo. 12 años equivalen, si uno lo pone a multiplicar por la cantidad de días, son 4.380 días. No era un día, 2 días que venía sufriendo, no era una semana con un periodo un poquito más largo de lo normal. 12 años venía buscando la solución a un problema que ella tenía. Dice acá que había ido hacia ¿quiénes? Hacia los médicos, de los cuales había sufrido muchísimo de los médicos, porque justamente no habían hecho nada los médicos que estaban en su momento. Lucas, que escribe este pasaje, relata la misma historia, dice que como él médico, vieron que Lucas es médico en la Biblia, él dice que no había justamente una solución a ese problema. En ese momento, en esa época, no había nada que pudiera solucionar lo que esta mujer estaba padeciendo. O sea que lo que ella venía trayendo eran 12 años de angustia, 12 años de frustraciones, 12 años de problemas que no se solucionaban. Me imagino en la intimidad con su esposo también, la lejanía que tenía que tener con su esposo, porque es una mujer judía. Y cuando uno va al libro de Levítico, encuentra la palabra del Señor que cuando la mujer estaba en el periodo se tenía que apartar del esposo y estar 7 días en purificación. O sea que no era tampoco una relación fácil para con su matrimonio, su familia. Me imagino la distancia, tener que salir a caminar, ver un médico, que los médicos, vieron que los especialistas no siempre están en el mismo lugar.
Uno necesita un especialista y tiene que viajar a San Martín, o se tiene que ir a Neuquén, o tiene que buscar Bariloche. A veces hay acá, a veces no hay acá. Usted imagínense en el momento en el que estaban. Sin médicos que estaban a su alrededor, sin poder solucionar sus conflictos. Al que iba le terminaba sacando la plata, pero no le solucionaba nada. Y esta mujer estaba buscando constantemente qué poder hacer. Yo noté cosas que le habían pasado en su vida. La primera de ellas, dice ahí en el capítulo 5, versículo 25 del libro de Marcos, donde estábamos leyendo, dice que, versículo 26, y había sufrido mucho. La palabra acá, sufrir en el original, tiene que ver con una experimentación de una sensación generalmente, buenos días, adelante, de una sensación constantemente dolorosa. A nadie le gusta sufrir el dolor. Nosotros hoy vivimos en una época donde más se toma ibuprofeno, donde más se toma diclofenac, donde más se toma cosas míos relajantes en el cuerpo, porque a nadie le gusta sufrir el dolor. Bueno, salvo algunas personas que yo conozco que esperan que les dé el dolor para recién tomar una pastilla o tomarse algo para que se vaya el dolor. Pero la mayoría de las personas, apenas nos duele algo, listo, un ibuprofeno. Chao, me duele la cabeza, un ibuprofeno. Me duele algo de la pierna, un estirón, algo que me pasó, me tomo algo. ¿Por qué? Porque no queremos experimentar el dolor. Lo que estaba pasando a esta mujer, justamente dice acá en el original, que ella venía sufriendo por mucho tiempo. Segunda de las cosas, había gastado todo su dinero. Yo acá anoté en el original el hecho de malgastar, desperdiciar el dinero. Era ese el objetivo. O sea, porque también ella sabía que iba a un médico con la esperanza de que ese médico le diera algo, pero ese médico no le daba la solución a su problema. Entonces estaba no solo quebrada emocionalmente, estaba quebrada económicamente. ¿Sí? El hecho de haber gastado todo lo que tenía. Y por lo que dice la palabra del Señor y el contexto de la Biblia, debe ser una persona que tenía económicamente mucho dinero. Yo me acuerdo, creo que lo contó un predicador conocido, Samuel Pérez Millo. Creo que él contó que trabajaba en una empresa. Samuel Pérez Millo es español, que vino una vez acá a San Martín, a la iglesia de Luis. Tiene una iglesia grande en Barcelona. Y él, antes de entrar al Evangelio, dice que él trabajaba en una empresa donde ganaba mucho dinero. Muchísimo dinero. Y tuvo mucha fortuna, dice, mucho dinero. Entonces dijo, bueno, ahora es el momento de poder servir al Señor, porque tengo economía, tengo el dinero, tengo todas las cosas que necesito. Y resulta que una de sus hijas se enfermó. Y mientras iba pasando el tiempo, todos los recursos económicos fueron para ponernos en un médico, en otro médico, en otro médico, buscando soluciones acá, buscando soluciones allá, buscando soluciones hasta que no encontró soluciones para lo que le estaba pasando a su hija. No había una cura, ni siquiera ahora en el siglo XX, para esa enfermedad que tenía, hasta que perdieron todo lo que tenía y se quedó con solo la casa donde vivían. Y recién ahí entendió que justamente todo lo que nosotros tenemos, solamente lo tenemos por un momento transitorio. Y por más que nosotros creamos, como dice el escritor, que el dinero y los bienes son nuestra seguridad, nuestra ciudad fortificada, solamente está en nuestra mente. Porque todo lo que tenemos tarde o temprano se va. Y más si tenemos que invertir en la salud y en la vida de aquellos que nosotros amamos. Entonces, cuando él ingresa al ministerio, ingresé solamente con lo que teníamos. No teníamos nada porque todo lo llevó y lo consumió nuestra hija por nuestra enfermedad. Ahora, esta mujer tenía esos recursos para poder sostenerse, pero ya se había acabado esos recursos. Ya no había nada. Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros con nuestros problemas, con nuestras circunstancias difíciles, nuestras situaciones familiares, problemas con los cónyuges, problemas con los hijos, situaciones económicas difíciles. A veces, como hemos pasado acá entre medio de nosotros, personas que están buscando alquiler porque no consiguen un lugar donde vivir. A veces una enfermedad puede venir a nuestra vida cuando nosotros no lo creíamos, no lo pensábamos. Viene una enfermedad y de repente tenés que aprender a convivir con esa enfermedad por el resto de tu vida, porque es algo que vos no lo estabas pensando. Nadie se levanta hoy y va a decir, oye, ¿de qué me voy a enfermar hoy? Nadie se levanta eso, se levanta para decir, bueno, hoy tengo que salir a trabajar, tengo que tratar de meter horas extras, o tengo que apoyar a mi hijo que justo tiene ahora un examen, si no le va bien, va a tener que reprobar y ponerse a estudiar las vacaciones. Y estamos pendientes de un montón de cosas, pero nadie piensa en enfermarse. Nadie piensa en una situación difícil que te pueda pasar. Ahora, por eso nosotros cada vez que empezamos en la mañana, cada uno de nosotros, que ese tiempo de devocional que tenemos con el Señor, es para decirle, Señor, me pongo en tus manos, para que tú cuides mi día en este día.
Hay algo que siempre nosotros hacemos cuando vamos a la escuela y es un trayecto de 2 cuadras, pero siempre vamos orando en la camioneta. Al entrar a la escuela, al salir de casa, oramos por las cosas que quedan, por las personas que quedan, por nosotros que tenemos que ir a trabajar, por ser de testimonio, por estar en ese lugar, porque nadie sabe lo que va a pasar ni en qué momento va a pasar. Pero la enfermedad puede llegar como esta mujer y la podía tener torturada, tenerla. Usted fíjense que él dice en el escritor donde estamos acá, versículo 29, dice, y quedó sana de aquel azote. La palabra azote ahí tenía que ver con el azote que utilizaban los soldados romanos. ¿Vieron la película de esta que vimos, la de Cristo, ¿cómo era? La Pasión de Cristo. ¿Vieron que cuando lo castigan al Señor Jesús ahí en esa representación, utilizan un látigo que tenía 3 puntas? Y que cada una de esas puntas podía tener hueso metal que cuando pegaba en la carne y volvías a tirar, desgarraba la carne. Bueno, el sentido de utilizar látigo, ese azote ahí, tiene que ver con ese tipo de castigo, ese tipo de azote en el cuerpo, un flagelo. Entonces, cuando dice que quedó sana ese azote, quiere decir que no era una enfermedad que le estaba pasando bien, la estaba teniendo mal. Pero ella buscaba las situaciones de solucionar a través de su economía. Tengo el dinero, listo, invierto en los mejores médicos, buscando soluciones para poder salir de ese lugar. Y dice ahí que a pesar de que buscó distintas soluciones, versículo 26 dice, y nada había aprovechado. La palabra aprovechado es ofeleo en el original, que significa ser útil, ser de beneficioso. Ahora, yo te pregunto, ¿estamos pasando en este momento una situación difícil? El otro día Leandro decía, ¿quién está pasando por un momento de prueba? Pueden ser pruebas económicas, pueden ser pruebas espirituales, pueden ser pruebas conforme a nuestra confianza, ¿dónde nos estamos apoyando nosotros? Puede ser también una prueba con respecto a nuestra madurez, nuestro carácter. ¿Qué estoy diciendo con la madurez? Que uno pasa el tiempo en la vida cristiana y ya no tiene que preguntarse si una cosa es buena o mala, si esto me va a hacer bien o me hace mal. Los chicos preguntan, ¿esto me va a hacer bien cuando comen? ¿Viste que te dice, ¿esto me va a hacer mal si como esto? Te preguntan, no tiene que ver ya la vida cristiana, al principio sí, con que si es bueno o es malo. Ahora tenemos que aprender a pensar, como decía el escritor, que Pablo, que le decía, si realmente me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ahora la pregunta es con respecto a nosotros, es si la vida que estamos viviendo, si las decisiones que estamos tomando para nosotros realmente son de beneficio para mi vida, o están siendo de tropiezo, o me están alejando de las cosas del Señor. Esa es una prueba de carácter que todos nosotros pasamos. Todos nosotros vamos a ser puestos en ese lugar. ¿Para qué? No para que el Señor sepa qué hay en nuestro corazón, sino para que nosotros sepamos qué hay en nosotros. Pero ¿dónde buscamos las soluciones? Mira, dice acá el escritor en el versículo 27, y acá está el segundo de los caminos. El primer camino que vimos recién es el camino difícil. El segundo camino yo lo nombré el camino de la esperanza. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Mira, querido amigo, hermana, que nos visitan hoy, saben que me pongo a preguntar, ¿qué es lo que habrá oído de Jesús? ¿Qué habrá oído de Jesús esta mujer? ¿Qué fue lo que la motivó a ella a decir, a ver, voy a probar en la persona de Jesucristo, a ver si realmente todo lo que me están diciendo es verdad? ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo anoté las cosas que pasaron antes de que ella justamente se encontrara con el Señor Jesús. Dice, yo anoté acá la limpieza de un leproso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús limpió a un leproso? ¿Sí? Le dio la oportunidad de restaurar su carne al estado original. Si todos por ahí no saben, la lepra es una enfermedad que en la antigüedad, justo en la época de la Biblia, se consideró como un castigo de Dios. Y la enfermedad era justamente el desgarro de la carne. Ibas dejando pedazos de carne por todos lados. Por eso cuando entraba un leproso, se lo veía un leproso, tenía que estar lejos de la gente. Y es más, se le pedía que se fuera entre medio de los entornos de la gente, si no la gente misma lo podía apedrear para que se alejara del lugar donde estaba. Es una situación complicada.
¿Qué había escuchado? Antes había pasado la sanidad del siervo del centurión. Tal vez en el boca a boca habrá escuchado, ¿sabes qué? El Señor Jesús a la distancia curó a un siervo de un centurión. ¿Habrá escuchado eso? El siguiente de los milagros que había pasado ante el Señor Jesús, la sanidad de la suegra de Pedro. Un boca a boca, un discípulo que habrá dicho, mi suegra fue sana. El Señor Jesús se presentó al lado de su cama, estuvo con ella y se levantó y comenzó a servir como todos los días. Habrá escuchado, acá puse también sanidad de enfermos. Habrá escuchado que calmaba la tormenta cuando los discípulos estaban en la barca. Esto lo vimos en un milagro hace unos tiempitos atrás. Habrá escuchado de los demonios que salieron en el hato de los cerdos y se avalancharon. ¿Viste que ahí estaban todos los de Gadara? ¿Y qué le dijeron al Señor Jesús? Bienvenido, qué bueno que sanaste. No, dijeron, por favor, salid del medio de nosotros. Perdimos nuestra economía por culpa tuya. Entonces, ¿qué habrá escuchado esta mujer? ¿Habrá escuchado la sanidad del paralítico? Otro milagro que sucedió antes que fuera sana esta mujer. ¿Habrá escuchado justamente la resurrección de la hija del principal de la sinagoga? Resurrección, miren todos los milagros que venimos hablando. Hasta que llega el milagro de ella, en la oportunidad de que ella dijera, ¿y si realmente es el Señor Jesús lo que yo necesito en mi vida? ¿Sabes que muchas personas están esperando escuchar algo que sea distinto de lo que vemos en nuestra sociedad? Preguntarle a una persona a quién va a votar en la próxima elección. Te dice, y al menos peor. Está cansado de la situación que vive. Le preguntas a una persona qué va a hacer con respecto a su dinero, si sabe, y le preguntas si le alcanza, y te dice, no me alcanza, y te dice otra vez, vivimos siempre lo mismo. Un país que siempre está en la misma economía, que no avanza, que siempre estamos para atrás. No hay nada nuevo para nosotros, siempre todo lo mismo, rutinario, todas las cosas que pasan. Pero esta mujer decía, ¿y si ahora pruebo con el Señor Jesús? ¿Saben que muchas veces nosotros esperamos hasta último minuto para probar? Para decidirnos a confiar realmente en el Señor. Yo anoté algo acá para que nosotros podamos tener en cuenta. Mateo capítulo 11, vamos a volver ahí a Marcos. Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 6. Fíjate vos qué importante es el poder escuchar del Señor Jesús. ¿Quién estaba encarcelado acá? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué pasó? Estaba escuchando las cosas que pasaban afuera. Entonces dice, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué dice? Oís y veis. Juan estaba en una cárcel. No había un Facebook, no había un WhatsApp, no había un Instagram, no había noticias en Internet, no había un diario que se diera popularmente comprando el diario de papel, no había nada. Pero él estando en la cárcel, escuchaba que alguien estaba haciendo milagros allá afuera. Imagínate la mujer que estaba afuera. Escuchando que Jesús hacía milagros. ¿Saben cuándo comienza el camino de esperanza? Cuando me cansé de dar vuelta por todas las puertas y me encontré que todas estaban cerradas. Porque la puerta de Jesús es la última opción. Siempre ponemos a Jesús allí en el último lugar. Vamos por un lado, golpeamos en otra, vamos probando acá, probamos con cosas que nos cuentan nuestros amigos. No, porque a mí me sirvió, entonces pruebo lo que le sirvió a él y pruebo lo que le sirvió a otro. Pero escucho de Jesús y lo dejo al último. Ahora, acá viene como el llamado de atención para nosotros. Porque el mundo quiere escuchar las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Siempre dijimos acá en esta iglesia que esta iglesia es una iglesia donde pasaron milagros. ¿O no? Es una iglesia que han pasado milagros.
Y no es para salir a decirle a todo el mundo y que la gente vengan 5.000 personas porque escucharon que hubo un milagro acá, porque nadie pone las manos, ¿sí? Nadie agarra, le pone la mano al otro y te dejamos sana. No existe esas cosas acá. En su momento, dice la palabra de Dios, que las señales eran necesarias porque el pueblo de Israel quería ver señales, quería ver eventos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, para que lo podamos tener en claro esto. Porque a veces pensamos que necesitamos ver milagros para que la gente crea y venga al Señor Jesús, y es al revés, la gente necesita escuchar de Cristo. Dice así en el capítulo 1 de 1 Corintios y versículo 22. Pero los judíos, 1 Corintios 1, 22, pero los judíos piden, ¿qué dice ahí? Señales. Eventos fuera de lo natural, milagros. Los milagros que estaba haciendo el Señor Jesús era para que el pueblo de Israel viera que estaba entre medio de ellos, como dijo Juan, ¿eres tú el que estamos esperando o el que va a venir después? ¿O tenemos que esperar a otro? La gente necesita ver milagros para creer en el pueblo de Israel. Pero para nosotros es hablarles a otros de Cristo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es lo más importante, la tarea que cada uno de los que estamos acá tenemos de responsabilidad. Hablarles a otros de que Cristo es real y que cambió mi vida y he cambiado situaciones en mi familia, ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi eternidad, ha cambiado amigos que se han acercado a Cristo, que han escuchado el mensaje, me ha sacado a mí del lugar donde yo estaba. Porque eso es lo que le tenemos que compartir a la gente, para que la gente comience a decir, ya probé en todo. ¿Y si pruebo en Jesús? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y el versículo, Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Dice, mas vosotros, voy medio rápido, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y acá dice, todos esos beneficios que tenemos son para esto. ¿Qué dice ahí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué hemos sido salvos? Para que hablemos a otros de Cristo. Para que otros escuchen y nos escuchen hablar a nosotros de Cristo y digan, ¿y será que es real todo lo que están diciendo? ¿Será que es real que que Jesús puede cambiar la vida de una persona? ¿Será real que el Señor puede hacer estas cosas? Por eso somos nación santa, por eso somos real sacerdocio, por eso somos llamados hijos, por eso somos llamados hijos del Dios Altísimo, para que anunciemos a otros. Acá está todo lo que justamente todos quieren. Privilegios sin obligación. Y acá el Señor dice, acá tenés privilegios, pero con obligación. La gente que está afuera está buscando escuchar algo distinto. Y te quiere escuchar a vos, me quiere escuchar a mí hablar de Cristo. Quiere escucharnos decir, hay esperanza. Por eso esta mujer empezó el camino de la esperanza, del camino difícil de su enfermedad, de estar 12 años postrada con lo que le estaba pasando, al camino de la esperanza. ¿Cuándo? Cuando escuchó de Jesús. La pregunta es, ¿le estamos llevando esperanza a otros? Vemos padres conflictuados con hijos que no saben qué hacer. Y nosotros decimos, acá tenemos cómo educar a nuestros hijos. Vemos familias que se terminan desintegrando, varón con mujer, porque no saben cómo tratarse. Si no es a las piñas, es a los gritos. Y acá la palabra del Señor te dice cómo tiene que actuar el hombre y la mujer. Vemos las personas que están afanadas por tener más cosas, logrando que si tienen más cosas van a lograr felicidad, estabilidad. Y acá nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice que
Solo teniéndolo a Cristo tenemos todo. Y las demás cosas van y vienen. Y les damos el sentido correcto a las cosas que tenemos. ¿Te das cuenta que la gente quiere escuchar algo distinto? ¿Te das cuenta que el mundo quiere escuchar que Jesús es real? ¿Te das cuenta que la gente está buscando algo que lo lleve a tener esperanza? Ahora dice ahí en el capítulo 5 de Marcos, donde estábamos, esta mujer oyó y se fue justamente detrás del Señor Jesús. Tercer camino que emprendió, capítulo 5, versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y acá comienza el camino del milagro. Dos cosas pasan en la vida de esta mujer. La primera de las cosas, se detiene el flujo de su sangre. ¿Vos has visto que una herida se cierra? Así. Miraste una herida una vez que sangraba y eso se cerró. Yo sí he visto, solo en las películas. Las películas, viste, van, uno le pegan un tiro, todo el tipo se levanta, no pasó nada. A veces le dan un estate quieto, cae el tipo, se levanta. No, yo le digo siempre, a mí me dan una sola de esas y ya está, no me levanto más. Quedo ahí en el piso, no hace falta que me vaya y me levante de nuevo para seguir peleando. Y viste, hay uno que se cae, saltan de no sé cuántos metros, caen, dan vuelta, un rol, se levantan de nuevo, siguen corriendo. Solo en las películas. Esta mujer en ese momento que tocó Jesús, el flujo se detuvo. La segunda de las cosas que pasó, dice acá, sintió que su cuerpo estaba sano. O sea, lo que significa que su anemia desapareció. Para aquellos que han pasado una vuelta con algún tema de tener anemia, te mandan a comer hígado, te mandan a que te pongas, que tomes pastillas. Si no va con la pastilla, va con inyecciones. Si no va con inyecciones, y cada vez cosas más fuertes para que vos repunte tu cuerpo. Pero ¿saben qué? Las dos cosas requieren de tiempo. Y acá el Señor lo hizo de una manera instantánea, en el momento. Y ¿saben qué? Lo más importante de todo esto que nosotros estamos viendo es que esta mujer pasó no solo del camino de la esperanza por el camino del milagro, sino que terminó yendo al siguiente camino, que es el camino del valor. ¿Por qué digo el camino del valor? Porque esta mujer dice que ahí en el capítulo 5, que estábamos leyendo recién, y versículo 32, pero él miraba alrededor del Señor Jesús. Perdón, ¿el Señor Jesús sabía que le habían tocado? Sí. ¿Sabía quién era? No. Sí, sabía. Lo que estaba tratando de hacer es que esta mujer tuviera el valor de decir con su boca, el Señor Jesús hizo esto en mi vida. Por eso hablo del camino del valor. Entonces dice ella que, versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, dice, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Saben qué? Ella contó 3 cosas, pudo haber contado en ese tiempo. Lo primero, su enfermedad. Vine enferma. Segunda de las cosas que pudo contar, su sanidad. Ahora estoy sana. Mirá, no estoy más de color blanca, tengo un color como todas las personas tienen, porque hay glóbulos rojos que están en su vida, en su cuerpo. Y la tercera de las cosas, lo que pudo contar también esta mujer, fue su fe puesta en Jesús. ¿Qué se llevó esta mujer? A ver si vos te podés llevar algo de estas 3 cosas en este día. 3 cosas se llevó esta mujer. Dice el versículo 34. Y Jesús le dijo, o él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Sabes cuál es la primera cosa que el Señor hizo para ella? No está hablando ahí justamente la palabra salva de la sanidad del cuerpo. Está hablando de la vida eterna. Tu fe te ha hecho salva. Muchos pensamos que si ven milagros la gente va a creer en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hace milagros, pero no es la función principal. Fíjate que en las 3 cosas que le dice que se lleva acá, porque habla de 3, ya vamos a ver las otras 2. La primera es, tu fe te ha hecho salva. La primera de las cosas que nosotros llevamos a otra persona en el camino de la esperanza es que Jesucristo trae salvación y vida eterna.
Es nuestra alma la que debe preocuparnos y el alma de la otra persona lo que debe ocupar. 3 cosas tiene el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo queda a la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Vieron cuando Dios hace a Adán y Eva? ¿Sí? Y lo forma. Dice que sopló aliento de vida. Ese aliento es el espíritu que toda carne tiene, no el Espíritu Santo. El espíritu que toda carne tiene para que se mueva. Eso vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está la voluntad del ser humano, es la que escoge en este tiempo si va a pasar su eternidad con Dios o fuera de Dios. Por eso debe preocuparnos la vida de las personas de manera integral, el alma de las personas. Eso no implica que si lo veo sin zapato, no le pueda ayudar si tengo una zapatilla para darle. Eso no implica que si lo veo que no tiene que comer, no implica que no le ayude con una bolsa o cosas de comida. ¿Sí? Porque si no me pongo detrás, digo, no, le predico el evangelio y listo, lo demás que se arregle. La persona como vos y como yo, seguimos siendo tripartitos en uno y necesitamos satisfacer toda la necesidad. Entonces el Señor Jesús vio la primera necesidad, la vida eterna. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ella se acercó creyendo en ese Jesús. Segunda de las cosas, ¿qué más se llevó? Dice la segunda, hija, ve en paz. Dice Romanos, acompáñame, capítulo 5 y versículo 1. Romanos capítulo 5 y versículo 1. 5.1, fíjate lo que se lleva en este milagro. 5.1 dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de las cosas que el Señor le ofrece y que le da para que se lleve, no solamente la salvación de su alma, segunda de las cosas es paz. ¿Y sabes lo que significa paz? Buena relación con el Señor. Ya no hay más distanciamiento, ahora hay una relación de armonía. Pero ¿sabés quién logró esa relación de armonía? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora tengo relación con Dios, pero no es porque yo me la gané, no es porque yo me crea mejor que otros, sino porque Jesucristo pagó por mí en la cruz. Qué difícil es entender que somos pecadores deudores y que la única forma de relacionarnos con Dios es creyendo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Qué lindo que Dios te diga, tenemos paz. Ya no hay nada que nos distancie. Fíjate, está hablando no solamente, acá la paz está puesta en 2 sentidos. Por un lado, la relación con Dios restablecida. Ya no hay más nada que nos separe si creo en la obra de Cristo. Pero la segunda de las cosas es sentirse en una sensación de tranquilidad. Ya está, no tengo que salir otra vez a buscar trapos, a buscar cosas para limpiarme, a que alguien me ayude a llegar a mi casa porque con la anemia no sé si voy a llegar a caminar acá a Puerto Manzano, por decir un ejemplo. Paz. Pero la tercera de las cosas, y esto es lo que termina haciendo que esto también sea un milagro, y queda, el mismo Señor Jesús dice, y queda sana de tu azote. Y la tercera de las cosas que le da acá, justamente, es la sanidad de su cuerpo. ¿Dónde estuvo puesta la sanidad? ¿En primer lugar? Tercer lugar tuvo. En primer lugar el alma, segundo lugar la paz, consecuencias de relación con Dios, sensación de sanidad en su vida y la verdadera sanidad de su cuerpo. 3 cosas se llevó esta mujer. ¿Habrá alguien hoy en esta mañana que se quiera llevar también estas 3 cosas? Hay cosas que no se van a sanar porque Dios no sana, ¿sí? No hace milagros para que la persona crea en Él. Hace milagros porque Él es bueno. Hace milagros porque Él es grande. Porque Él ama al ser humano. Porque así como para uno a veces llega el milagro, para otros a veces no llega. Y no significa que Dios sea malo
y que haga diferencia de persona. Porque a este le dio un milagro y a este permitió que se muriera y que pasara todas las cosas que tenía que pasar. Porque Dios no obra así, sino que a través de ese hecho, justamente, Dios despierta el interés de otra persona para que esa persona escuche lo que Él está haciendo y pueda decir, ¿y realmente Jesús vale la pena? Nosotros somos la respuesta a eso. Jesús vale la pena. Jesús vale la pena no solo para salvación, sino para una vida diaria con Él. Te invito en esta mañana que te puedas ir con las 3 cosas que se fue esta mujer. El milagro más grande que hay no es la sanidad de tu cuerpo. El milagro más grande que hay es la sanidad del alma. Que el Señor restaura todo como fue al principio. Decía la palabra, por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Pero por la obediencia de uno, de Jesucristo, la vida pasa no a todos los hombres, sino a aquellos que creen en Él. Que creen en Él. Te invito en esta mañana a que recibas a Jesucristo en tu corazón, para que Él pueda sanar tu vida, pueda sanar tu interior y realmente tengas paz con Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad de entender y conocer a una mujer, Señor, que se llevó no solo la sanidad de su cuerpo, sino la vida eterna en su propio ser. Qué precioso es ver, Señor, cómo personas, una vez que se cerraron todas las puertas, se dan cuenta que todavía sigue habiendo una sola puerta abierta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Señor, y sabemos que tal vez haya personas que están entre medio de nosotros que no han cruzado esa puerta. Llegaron a lo más cercano de esa puerta, se pararon en el umbral de esa puerta, pero no se animaron a cruzar. Esta mujer fue valiente al animarse a cruzar y a confiar que Jesús podía sanar su vida. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, no solamente ser también personas que hemos recibido misericordia de Dios, sino también ser personas que llevan esperanza a otros. Porque afuera hay un mundo, Señor, que necesita escuchar que Jesús también soluciona problemas en la vida. Señor, te damos gracias por esto, porque limpiaste nuestro pecado también. Nos diste la oportunidad de ser llamados tus hijos y ahora nos das el privilegio de hablarles a otros de que tú eres la solución de nuestros problemas. Señor, bendícenos y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.